Y empezamos la tertulia ya con el título de la tertulia, que es El sentido de la vida en Kurosawa y Whitman. Nos solemos ocupar de poetas, pero hoy queremos hacer una unión, un maridaje, que es el de unir las grandes películas del gran director de cine Akira Kurosawa con la gran poesía de Walt Whitman. Claro, podría ser anacrónico, el director de cine evidentemente es un autor del siglo XX, en cambio nos encontramos con el gran romántico, el gran poeta estadounidense que pertenece al siglo XIX. Lo que ocurre es que esto es parcialmente verdad. Es verdad que es un autor que nace en 1819, por eso celebramos hace unos años, en 2019, el 200 aniversario de su nacimiento, pero fue un autor que es en alguna manera atemporal o se adelantó a su tiempo, porque él fue un gran precursor de las vanguardias, escritores como Vicente de Huidobro, grandes poetas a los que les hemos dedicado también un espacio desde nuestras tertulias, como por ejemplo Federico García Lorca, les dedicaron en Poeta en Nueva York una oda al gran bardo americano, a Walt Whitman, y podríamos seguir y seguiremos hablando de muchísimos poetas. De hecho, en 1969, cuando se cumple el 150 aniversario del nacimiento del poeta Walt Whitman, Jorge Luis Borges decide rendir su homenaje ofreciendo una maravillosa traducción de Hojas de hierba. Yo de alguna manera me han ido acompañando los poemas de Whitman a través de la traducción de Borges, y aunque han habido algunas grandes y muy buenas, como una de las últimas, la de el gran poeta Eduardo Moga, pues soy fiel a mis inicios, a mi querido Borges también, y por tanto las traducciones que hoy os leeré son las que hizo en su momento Jorge Luis Borges. Bueno, pero quería presentar, antes de empezar la tertulia, introducir brevemente a nuestra amiga, digo amiga porque es una gran amiga de la Asociación Poesía en Acción. Ella nos ha acompañado como jurado, nos ha acompañado como poeta en casi en las 25 ediciones que vamos a celebrar en 2024. Y a mí me gusta especialmente no solo esos maravillosos libros que citaré ahora sobre cine, sino sobre todo como poeta me encantan sus prosas poéticas y ese punto que a veces es muy cercano al realismo mágico, en donde va más allá de lo referencial o de lo puramente realista. Ella, Silvia Rins, es autora de ensayos que decía hace muy poco en las redes que han cautivado a cinéfilos como La pasión en el cine, las mejores películas románticas de la historia, o las grandes películas asiáticas, espiritualidad, violencia y erotismo en el cine. Es además, como he dicho, una excelente poeta, y su Apología de las sombras o El penúltimo infierno de Borges lo demuestran sobradamente. Hoy tengo la suerte de que nos acompañe y, como siempre, distribuimos la tertulia en dos partes que van a contener diríamos, tres fragmentos de tres películas distintas de Kurosawa que vamos a proyectar y que irán intercalándose esos fragmentos de Kurosawa con unos fragmentos poéticos de Walt Whitman que yo iré recitando e iré comentando. Hemos querido, tanto Silvia como yo, hemos buscado la manera de no ir solapando sus intervenciones con las mías. Yo me encanta la cinematografía de Kurosawa, me encantaría también comentar muchas cosas de sus fragmentos, pero hemos querido dividir la parte poética y la parte cinematográfica en cada uno de los dos para que la tertulia no dure 3 horas y se ciña a la hora y media que suele ser la que ocupa el tiempo de estas tertulias. Quiero advertir que este diálogo no es un diálogo puramente referencial. No es que vayamos a crear una fusión exacta
entre el fragmento de la película y los versos de Whitman. Lo que hay es el fondo temático y el sentido de la vida, que es el título de la tertulia de hoy. Queremos ver cómo el sentido de la vida en Kurosawa y en Whitman, pese a la distancia temporal, están hablándonos y nos están interrogando a nosotros como espectadores, como lectores, más allá del tiempo en que esas películas o en que esos poemas pudieron estar escritos. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar aquí con vosotros para hablaros de este gran director de cine que es Akira Kurosawa, no solamente del cine japonés, sino considerado uno de los grandes del cine mundial. En este libro que ha citado Guillem, que es el de las grandes películas asiáticas, yo dedicaba, Sí, para que lo vean. en este libro, lo que pretendía era acercar al espectador a estas cinematografías que hasta hace poco no gozaban de demasiada difusión en España, pero al mismo tiempo demostrar cómo a través del cine nos llegaban los valores de Oriente, a través de su espiritualidad. Una espiritualidad a veces arraigada a la ética y otras veces por encima de la moral. Kurosawa tuvo una doble formación muy importante. Por un lado, su padre venía de una dinastía de samuráis, era profesor de artes marciales, cual allí él se imbuyó de estas tradiciones de su propio pueblo. Y por otro lado, se pasaba los días en el cine viendo todas las películas americanas, francesas, soviéticas que ponían en la cartelera. También otra gran influencia que tuvo fue su hermano Heigo. Empezó trabajando de Benshi. Los Benshis eran los que hablaban, los que presentaban las películas mudas, en aquella época en que no había todavía sonido, ¿no? Esta fue una gran influencia para él y le llevó a leer a los grandes clásicos, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Shakespeare, a Gorky. Desgraciadamente, cuando Kurosawa tenía poco más de 20 años, su hermano se suicidó y esto fue un golpe muy duro para él. Kurosawa quería dedicarse a la pintura, era su mayor vocación, pero dado el caso, sus padres le conminaron a buscar un trabajo. Y fue así como un día, de manera un poco azarosa, leyó en un periódico que buscaban ayudantes de dirección para la industria cinematográfica japonesa y para acceder les pedían en el examen una redacción comparativa entre el cine oriental y el cine occidental. Kurosawa se presentó y dejó impactado al jurado por todo ese conocimiento que tenía, ¿no? Y más tarde él recapacitó en su autobiografía diciendo que era como si todo, hasta ese momento, su pasión por la literatura, por la pintura, por el cine extranjero, le hubiera llevado a dedicarse a lo que sería su profesión, ¿no? Que es la dirección cinematográfica. Durante muchos años, Kurosawa trabajó haciendo guiones para otros directores, como ayudante, y su primera película como director es del año 1945. De hecho, estaban cayendo las bombas de los americanos cuando él estaba realizando su primera película titulada Los hombres que caminan sobre la cola del tigre, que era una película de samuráis, una especie de parodia de película de samuráis. No es hasta 1950 que le llega el éxito y el éxito internacional, que será con la película Rashomon, que puede que es la que más os suene a todos vosotros, porque esta película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Y fue algo bastante sorprendente. De hecho, Kurosawa no sabía ni que de los estudios cinematográficos le iban a presentar, porque se consideraba una película muy japonesa y que eso no les iba a gustar fuera, ¿no? Pero sorprendentemente ganó. Algunos dijeron que era por su exotismo, porque desde Occidente se quería premiar un poco estas cinematografías periféricas, pero la verdad es que la maestría de Kurosawa ya está muy presente en esta película, su maestría con la cámara. Es el primer director en enfocar directamente al sol, todo el juego que hace entre el sonido y la imagen, y luego además la originalidad del guión.
Rashomon es el relato de una violación, una supuesta violación, desde 4 puntos de vista diferentes de los involucrados y de un testigo objetivo. Y todas son diferentes, ¿no? Podemos decir. Entonces él, a través de este juego narrativo, lo que hacía era explorar la idea de verdad. Era un tema muy, muy trascendental, ¿no? ¿Qué es la verdad o dónde se encuentra? Porque Kurosawa no tenía mucha fe en la humanidad, ¿no? Aunque la amaba profundamente, pero hay un cierto pesimismo en sus películas. Y él lo que quería denunciar en esta película precisamente era lo poco sinceros que somos con nosotros mismos, que siempre vivimos intentando demostrar a los demás lo que ellos esperan de nosotros. Entonces, esta impostura tan profunda que hubo gente que no entendió, pero era lo que estaba palpitando detrás de esta película y es lo que hace que todavía se vea y parezca de una actualidad enorme. Bueno, tanto el éxito de esta película como otra película que vendría pocos años después, que es Los Siete Samuráis, que también es de las que más ha llegado aquí, propició que se le conociera mucho más en Occidente. De hecho, durante mucho tiempo, aquí se le conocía a Kurosawa por sus películas, lo que se llaman los dramas épicos o Hindaiheki en japonés. Pero en realidad, en la década de los 50, que es cuando él hizo la mayoría de sus obras maestras, la mayoría fueron dramas contemporáneos, y dramas con una gran crítica social, que son los Hindaiheki, y uno es Vivir, del cual veremos y comentaremos unas escenas, pero hay muchos otros y en algunos casos muy interesantes adaptaciones de, por ejemplo, de Dostoyevsky, como El Idiota, o, bueno, o incluso con inspiración shakespeariana, ¿no? Como Los canallas duermen en paz, que son películas, digamos, que ocurren en la actualidad, pero que tienen esta influencia de grandes obras clásicas. En 1970, Kurosawa realizó una película titulada Todeskaden, que la primera película en color para él era algo experimental y muy novedoso, que retrataba la vida en un barrio de los suburbios de Tokio, la pobreza, el alcoholismo, todos los problemas, ¿no?, que se podían detectar. Sin embargo, este film tan valiente y tan interesante no fue de éxito ni por parte de la crítica ni por parte del público y eso lo hundió. Pasó una crisis durante unos años y de esta crisis le vino a salvar una invitación de la Unión Soviética para realizar un film que también tendremos oportunidad de comentar posteriormente, que es Versu Usala, que se convirtió en un éxito mundial y a partir de ahí ya retomó su carrera cinematográfica. Bueno, muchas otras películas interesantes como Kagemusha, como Ran, como Los Sueños, todas ellas ya con producción, ¿no?, de otros países y con coproducción americana o francesa. Y hay muchos, muchos factores que han influido en la proyección y en el éxito de la filmografía de Akira Kurosawa, aparte de su maestría visual y técnica, pues esta diversidad, ¿no?, de géneros cultivados, esta inspiración tan amplia, la universalidad de sus películas, la síntesis de culturas, ¿no?, esta capacidad de fundir lo épico con lo introspectivo y en definitiva, ¿no?, la humanidad que transpiran sus personajes. Él, de hecho, siempre se sintió ciudadano del mundo. Y en una ocasión, quería acabar con una cita de Kurosawa, ¿no? En una ocasión dijo lo siguiente sobre su obra. Yo creo que todas mis películas tienen un tema en común, pero si reflexiono e intento definirlo, el único tema en el que pienso es el que puede resumirse en esta pregunta. ¿Por qué los hombres no son capaces de ser más felices juntos? Últimas palabras, esta cita de Kurosawa ya introduce uno de los grandes temas que hallamos en el gran poeta, en el bardo americano, en Walt Whitman, que nace en 1819. Voy a ser mucho más sintético porque dedicamos ya una tertulia a Walt Whitman y en cambio a Kurosawa no le habíamos dedicado ninguna y quiero simplemente hoy daros
algunos apuntes respecto a algunos de los grandes temas de la poesía de Hojas de Hierba, un título que sorprendió ya, y un libro que además el poeta tuvo que costearse, que le costó pagar su edición, y por tanto él consiguió su gran sueño, que era publicar un libro que además le fue acompañando edición tras edición durante los 40 años últimos de su vida. Igual que Leonardo le fue acompañando la Gioconda a lo largo de su vida, ese gran libro, Hojas de Hierba, que en realidad tenía ese punto irónico, ¿no? Porque esas hojas de hierba hablaban de lo mínimo y cómo en lo mínimo está lo más grande, ¿no? Él lo irá repitiendo a lo largo de su obra, ¿no? El reloj marca la hora, pero ¿qué indica la eternidad? ¿Hay algo mayor o menor que un roce? Continuamente su poesía nos está interrogando para que hagamos para que cambiemos nuestro usual punto de vista. Hojas Hierba recoge su experiencia en un Nueva York creciente, en una amalgama de razas, en la febril actividad mercantil, y tiene un gran protagonista que veremos también en la cinematografía de Kurosawa, que es la naturaleza. Pero no es una naturaleza puramente descriptiva, sino que es una naturaleza que toma su gran protagonismo porque dialoga y porque es un trasunto del propio hombre. Ese panteísmo que observamos, ese canto, el canto a mí mismo, es un canto a sí mismo, pero endiosando y dando fuerza a la propia naturaleza. Algunos filósofos, algunos grandes escritores como Emerson, como Thoreau, recogieron también la filosofía que vemos en esa gran sensualidad, en ese disfrute, en ese goce de existir. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente. Toda la poesía de Whitman transpira erotismo, sensualidad, ternura y un canto maravilloso a las pequeñas cosas. Pero si hubiéramos de escoger uno de los grandes temas que rezuma en esos versículos, en esa poesía que proclama la libertad del verso, el verso libre, sería precisamente esto, la libertad que reivindicarían décadas después poetas como Lorca en Poeta Nueva York, en esa maravillosa oda a Walt Whitman, o como por ejemplo reivindicaría también Luis Cernuda en La realidad y el deseo, cuando escribe ese gran poema a un poeta futuro. Recupera las palabras del final de Hojas de Hierba, en las que el poeta Walt Whitman nos está hablando a cada uno de nosotros. Y a mí me recuerdan mucho esas palabras de Cortázar, en donde haciendo un vericueto maravilloso, un juego entre el presente, el pasado y el futuro, no, Cortázar nos dice que realmente el que está en el pasado está hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, desde el futuro, que será nuestro presente cuando le estemos oyendo. Él fue un poeta que tuvo unos inicios difíciles, no fueron nada fáciles, y el tesón le acompañó y la gran convicción en su propia obra le llevó a la autoedición de esa primera obra que fue Hojas de Hierba. Pasó por privaciones, ejerció de tipógrafo, de maestro, y cuando estalla la guerra civil estadounidense, alentó a los soldados heridos trabajando como enfermero. Él se autoerigió como profeta del pueblo americano, cantando no solo la democracia, sino la plenitud de un continente desde
un trascendentalismo muy cercano a pensadores de su tiempo como fueron Emerson o como Thoreau. Después llegaron poetas en el siglo XIX que siguieron su gran legado, como Rubén Darío, que en Canto a la Argentina, por ejemplo, pues aprovechó toda la fuerza de Whitman para dar propulsión a su poesía. A mí, cada vez que yo leo Altazor, los versos de Altazor de Huidobro, estoy sintiendo ese tono profético, ese panteísmo que hallamos en la poesía de Whitman. La estela de Whitman también la encontramos en el gran Borges, que no solo tradujo su obra, sino que su poesía, la poesía de Borges, está llena de ese aire trascendente, como también en el que fue Premio Nobel de Literatura, que fue Pablo Neruda, reconoció la gran herencia del bardo neoyorquino en libros como Canto General. Decía, por ejemplo, Whitman, innumerable como los cereales, o, por ejemplo, en Residencia en la Tierra, en uno de sus grandes poemas de una gran sensualidad, decía, mi pelo hecho de ritos, de minerales negros, y en estos versos nos estaba emplazando indirectamente al gran Walt Whitman. Yo hace 4 años quise dedicar a Whitman una tertulia porque Whitman fue un poeta que en su poesía transmitió continuamente unos valores que desde Poesía en Acción habíamos querido recoger en nuestra antología. El valor de la ecología, la defensa de la naturaleza. No hay nada mayor que la naturaleza. Ella es nuestro sustento, pero ella es también nuestro espejo. En ella nos miramos y en ella podemos identificarnos. Ella no hace preguntas, ella no separa. El sol no pregunta, ¿eres tú merecedor o no para que yo te dé mi calor? El valor de la igualdad, una igualdad que defendió en su poesía Walt Whitman. El gran valor de la libertad llevada a todos los niveles. En mi silla no se estean mis amigos, decía Walt Whitman. La defensa de la libertad en la elección del deseo, la defensa del homoerotismo, ¿no? Lorca diría, recogiendo el legado de Whitman, diría en la Oda a Walt Whitman, puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán piedras y el tiempo una brisa que viene perdida por las ramas. Es la defensa de la libertad que proclamó en su día Whitman y proclamaron después otros grandes escritores, como Luis Cernuda, como el propio Pessoa en el libro del desasosiego. Pienso a veces con un deleite triste que si un día en un futuro al que ya no pertenezca yo, estas frases durasen con loor, tendré por fin gente que me comprenda. Ese anhelo de buscar en el futuro aquellos que a veces no pueden entenderte en tu tiempo, ese saltarse las coordenadas del tiempo y del espacio a través de la genialidad de la obra de arte, tanto en el cine como en la poesía, eso lo hallamos en el gran Whitman. Sí, todas las verdades aguardan en todas las cosas, ni se apresuran ni se demoran, no precisan el forceps del cirujano. Para mí, lo mínimo no es menos importante que todo lo demás. ¿Qué puede ser mayor o menor que un roce? Ni la lógica ni los sermones convencen. La humedad de la noche me penetra con más intensidad.
Solo lo que por sí mismo es evidente a cualquier hombre o a cualquier mujer es así, solo es así lo que nadie niega. Una gota y un minuto me bastan para sosegar mi cerebro. Creo que los húmedos terrones serán alguna vez amantes y lámparas, y que el alimento de un hombre o de una mujer es un compendio de compendios, y que lo que los atrae y los une es una cumbre y una flor, y que se ramificarán infinitamente hasta saberlo todo y hasta que todos nos deleiten y los deleitemos a todos. Me ha tocado en suerte, lo sé, lo mejor del tiempo y del espacio. Nunca he sido medido y no seré medido jamás. El viaje que emprendo es eterno. Que todos me oigan. No tengo cátedra, ni iglesia, ni filosofía. No llevo a ningún hombre a una mesa puesta, a la biblioteca, a la bolsa, pero a cada uno de vosotros, hombre o mujer, lo llevo a una cumbre. Mi brazo izquierdo ciñe tu cintura, mi derecha señala los continentes y el gran camino. Ni yo, ni ningún otro puede andar por ti ese camino. Eres tú quien debe andarlo. Dije que el alma no es más que el cuerpo, y dije que el cuerpo no es más que el alma, y que nada ni Dios es más que uno mismo. El pasado y el presente se borran, los he colmado, los he agotado. Ahora me dispongo a colmar mi parte de futuro. Respecto a la escena que hemos visto, simplemente a nivel técnico, ya habéis visto lo bien que juega Kurosawa con la iluminación, con las sombras, ese rostro psicológicamente torturado del protagonista. No os he dicho que pertenece a la película Vivir, que es una película del año 52, y este hombre que habéis visto aquí, que es el señor Watanabe, es un hombre al que se le diagnostica una enfermedad terminal. Entonces, a raíz de ese momento reflexiona sobre su vida, de eso va la película, de cómo pone en cuestionamiento uh, todo lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Y decide que tiene que hacer algo con su vida, ¿no? En un primer momento, pues se le ocurre que eso está en la fiesta, ¿no? Sale a divertirse, conocer mujeres, cosa que nunca ha hecho, gastar dinero, pero pronto descubre que eso tampoco le da ningún alivio, eso tampoco le hace sentir bien. Esta es una escena muy relevante en la historia. Esta chica con la que está hablando es una ex empleada, es una subalterna suya que ha dejado el trabajo para trabajar en algo en un principio mucho más humilde, ¿no? O mecánico, como es construir juguetes, pero ella se siente más realizada con ese tipo de trabajo que ayudará a los niños en este caso. Vemos como esta primera escena se relaciona con una segunda en la que él vuelve a su trabajo ya con esa idea clara en la cabeza de qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a volver a dar entusiasmo y felicidad, ni que sean unos pocos meses, que es rescatar un viejo proyecto para ayudar a una comunidad, que puedan construir un parque para que jueguen los niños, un proyecto que desgraciadamente pues, ha sido arrinconado, ¿no? por la administración. Muy importante, antes de que se me olvide, comentaros el tema de la música. No sé si os habéis fijado, pero es fundamental en esta escena la música de fondo que se oye a veces, que es como el murmullo de la vida, de la fiesta, de los jóvenes del restaurante, en comparación al silencio, ¿no? Cuando lo enfocan a él. Y luego la canción del cumpleaños feliz. Él baja del restaurante, curiosamente, cuando cantan un cumpleaños feliz para una muchacha que va a subir las escaleras, pero es como realmente él renace, no nace, sino
que está renaciendo, y en la siguiente escena esa música de cumpleaños feliz también suena durante un momento cuando él toma la decisión de emprender este proyecto. Con lo cual es algo que Kurosawa trabaja muy bien, esta relación entre la imagen y el sonido. A nivel de contenido, hay dos ideas en este fragmento que me gustan mucho. Una es la crítica social, indudablemente, esta crítica a la burocracia, en concreto esta administración kafkiana que nos tiene que sonar a todos, ¿no? Desde Larra hasta el mismo momento, es algo que es así. Y que a mí me ha hecho mucho reflexionar sobre el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Este pensamiento que tiene la filósofa sobre la banalidad del mal, que el mal, en un principio, digamos que la mayor cantidad de mal es por inacción, no es porque se haga algo malo específicamente, sino que muchas veces causamos daño pues por pasividad, que es un poco lo que ocurre en este caso, ¿no? Por tanto, se convierte en un filántropo burócrata, podemos decir, y demuestra que con sus actos él puede poner su granito de arena para mejorar el mundo. Aunque como la película encargará de demostrarnos, ese acto, pues una vez él desaparezca, las cosas volverán otra vez a la normalidad, ¿no? Y será el egoísmo y la mezquindad lo que predomina. Y una segunda idea es un concepto japonés que yo veo muy reflejado en esta película, que en los últimos años se ha puesto muy de moda, que es el Ikigai. No sé si habréis oído hablar, y que quiere decir Aki significa vida y Gai es realización. El Ikigai sería el sentido de la vida. Los japoneses tienen un concepto muy arraigado en su cultura que es ese y que dicen que proviene de la región de Okinawa, de la isla de Okinawa, donde ellos lo traducen más bien como el motivo que me va a hacer levantar cada mañana. Y no en balde, estudios recientes afirman que esta filosofía de vida tiene que ver con la longevidad que poseen en esta isla, donde creo que es el lugar donde hay más centenarios del planeta, ¿no? Supongo que no será la única, pero parece que influye, ¿no? En el bienestar y en el entusiasmo de estos centenarios. El Ikigai no depende tampoco de un momento feliz, sino como en el caso que hemos visto del señor Watanabe, puede surgir en un momento doloroso, en un momento difícil de la existencia, pero que es el que te hace reconocer que te queda algo por hacer, ¿no? O te hace reflexionar realmente sobre cuál es el valor de la vida, sobre el por qué estamos aquí. Sin más, dejo la palabra a Guillem, solamente reforzando la idea del gran vitalismo, ¿no? Que rezuma la escena y que creo que también se refleja plenamente en la poesía de Whitman. La búsqueda del absoluto la había descrito maravillosamente Hölderlin en La muerte de Empédocles, por ejemplo, al final, cuando decía, en un poema que se titulaba Las Parcas, que decía: concededme un verano poderosa y un otoño para que deseoso mi corazón de enormes melodías saturado, entonces muera. Una vez he vivido como viven los dioses y más no necesito. Esto que nos dice Hölderlin, siguiendo desde Alemania el romanticismo, que también vemos en el bardo americano, de que lo grande está en lo más insignificante, en la gota, en el terrón húmedo, en la importancia de conectar no con el pensamiento, sino con lo inmediato. En realidad, Hölderlin, por ejemplo, también había hablado en Hiperión de cómo el niño es solamente lo que es, por eso es tan hermoso. Cómo el pensamiento muchas veces nos corrompe. También lo dijo Pessoa, ¿no? De tanto pensar me he destruido. Pensar es olvidarse de amar. Lo había dicho en el libro del desasosiego. Por tanto, en estos versos, Whitman está defendiendo la importancia de olvidarnos de la cátedra, de la iglesia, de la filosofía, de la biblioteca, de todo lo que nos desplaza a algo que es distraernos
de lo absoluto de lo que tenemos delante. Y ese encumbrar ese ahora que hemos visto ante ese hombre en la película de Kurosawa, que sabe que le queda muy poco de tiempo de vida, está en que en realidad el único tiempo de vida que realmente tenemos es nuestra ahora. Mi brazo izquierdo ciñe tu cintura, mi derecha señala los continentes y el gran camino, ni yo ni ningún otro puede andar por ti ese camino. Es decir, nosotros somos el camino, nuestro camino es nuestro presente, nuestro paso es nuestro contacto con la tierra y solo desde la conciencia de que somos uno con el todo podemos realmente vivir y ser felices.